Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el ensayo de penetración normalizada, denominado comúnmente como el SPT, basado según la sigla ASTM de 1586. En esta presentación vamos a hablar de los siguientes puntos, de los cuales vamos a hablar un poco de la reseña histórica, objetivos y alcances, corrección de números de golpes, correlaciones, cálculo y recomendaciones. Hablando un poco sobre la reseña histórica, el ensayo del SPT data sus inicios aproximadamente del año 1902, cuando se comenzó a ocupar este proceso de penetración dinámica a través del coronel Charles Gao, que él comienza a penetrar con un tubo de 1 pulgada de diámetro, y para realizar el hincado de este tubo ocupaba un martillo de un peso aproximado de 50 kilogramos. A partir de este año es donde se dan los primeros inicios de lo que se conoce como la penetración dinámica o el método dinámico de los suelos. A partir de esa fecha se fueron haciendo mejoras. Como podemos ver, ya tenemos un sistema más similar al que ocupamos actualmente, con las características del trípode, una masa con un peso determinado. Tenemos la guía y podemos observar que se puede observar la presencia de un motor para bombeo de globo bentonítico o extracción de agua. Todo este sistema se fue patentando y mejorando hasta obtener el sistema estándar de equipo SPT, que básicamente lo que hay que resaltar es el peso del martillo, que es un valor de peso aproximado de 63.5 kilogramos, una cuchara partida de 2 pulgadas y lo que vendría a ser la altura de caída de 73 centímetros. El ensayo de SPT fue tomando relevancia y fue parte de la investigación que realizó Carter Sagan como parte de su análisis que realizó en el estudio referente a la capacidad portante admisible del suelo. El término como tal, ensayo de penetración, comenzó a ganar fuerza y popularidad a partir del año 1947, cuando Terzaghi presenta su libro, producto de distintas investigaciones que realiza con el ensayo SPT. A medida que pasan los años, se comienza a dar mayor énfasis a este estudio, y es así que la norma STM comienza a evaluar este ensayo para poder normarlo, y no es hasta el año 1967 donde alcanza la categoría de norma según la STM de 1586. Como parte de la investigación de Terzaghi, lo que buscaba era establecer un método que pudiera determinar la capacidad portante admisible del suelo, en los cuales él hace su análisis, y para llevar esta investigación y este análisis toma como referencia el equipo de SPT para realizar su investigación. Esas investigaciones toman mayor incidencia a raíz de este problema que estamos viendo, de la falla que se produce en este silo. En la imagen superior vemos el resultado que se obtiene por un mal diseño en las fundaciones, debido a que no se calcularon las capacidades portantes del suelo correctas, y lo que produjo fue un vuelque debido a una falla por corte general. Como parte de los objetivos del ensayo es extraer muestras representativas del suelo, conocer la estratigrafía preliminar del área de estudio, definir la cota de napa freática actual, hallar la correlación entre los números de golpes y los parámetros de resistencia, que los parámetros de resistencia son conocidos como el ángulo de fricción y la cohesión en los suelos, el número de golpes y parámetros de deformación. Cuando nos referimos a extracción de muestras representativas, es la que nosotros podemos extraer a través de la cuchara partida, que es una muestra semi alterada. El diseño que tiene la cuchara de Terzaghi o la cuchara partida
produce una leve alteración en la conformación de los suelos al momento de su extracción. Por eso es que se lo considera como semi-alterado. Dentro de los alcances de este ensayo, lo que se pretende es establecer una metodología para determinar la resistencia a la penetración y obtener muestras de suelo mediante saca-testigos abiertos longitudinalmente, o lo que conocemos nosotros como la cuchara de Tersay. El valor de número de golpes permitirá determinar de forma aproximada la resistencia a compresión simple, en el caso de la arcilla, la densidad relativa en el caso de arena, y la muestra en el sacatestigo es enviada al laboratorio para determinar sus propiedades fisiomecánicas. En otras palabras, que nos pueda poder determinar porcentaje de humedad, la disposición granulométrica que tiene el suelo y otras características de este material que extraigamos a través de la cuchara de Tersay. Bien, ahora el número de golpes que nosotros determinamos durante el proceso de hincado o penetración se puede emplear a través de algunas correlaciones para poder determinar la resistencia a compresión, el módulo de elasticidad, el coeficiente de balasto, coeficiente de evolución volumétrica y la capacidad portante admisible del suelo. Para ocupar este tipo de correlaciones que se han desarrollado, se debe realizar una corrección al número de golpes que nosotros obtenemos en campo, que esto es denominado el N60. Estas correcciones se deben a distintos factores, tanto en la ejecución de la prueba, en la pérdida de energía por el tipo de equipo que estamos empleando. Entonces, la energía que se transmite para la penetración no es al 100%. Se considera de manera teórica que la energía que se envía o que recibe la guía para muestrear es del 60%, pero esto se debe estimar para corregir los números de golpes reales que se están obteniendo en la prueba. Por ello que, como vemos en la fórmula, tenemos una fórmula que se denomina N60 o el número de golpes corregido, y nos pide distintos factores que debemos conocer para corregir el número de golpes que hemos obtenido. Este valor de N60 va a variar en función al tipo de equipo. Por ejemplo, aquí vemos el equipo clásico, que tiene su propia pérdida de energía, un equipo semiautomático que también cambiará el valor de la energía de disipación o energía que recibirá al momento de la penetración, y un equipo prácticamente automático. Cada tipo de equipo que se muestra tiene su propia energía de disipación que hay que calcular. Algunos equipos modernos ya vienen en su especificación con el valor de la energía de pérdida que se tiene por cada equipo, pero en otros casos se debe realizar una calibración del equipo para determinar cuánto es la energía que se pierde o la energía que recibe al momento de la penetración. De esta fórmula tenemos la definición de cada punto. N60 se interpreta aquí como la energía que llega a la cabeza de golpeo, que como referencia se dice que la energía total que le llega es del 60%, pero es solamente una referencia. Luego tenemos el CN, que vendría a ser la corrección por sobrecarga. Los factores N1, N2, N3 y N4 respectivamente, cada uno significa el factor de ajuste. Este factor N1 es uno de los factores más importantes, debido a que para nosotros conocer el valor de N1 necesitamos conocer la energía real que está llegando al equipo, y esa energía real se la tiene que calcular o a través de un método matemático o un equipo que me calibra y me mide la energía real que llega al equipo y se lo relaciona con el valor de referencia o el valor que se considera de la energía que teóricamente le llega al equipo, que es del 60%. Los factores de ajuste por longitud de las barras depende de la longitud que sobresale del nivel de terreno, o en otras palabras, la longitud de tubería que nos sobra, que sale por encima de la excavación. Factores de ajuste por revestimiento de toma de muestra depende
del tipo de cuchara que estemos empleando, el factor de ajuste por el diámetro del tomamuestra, depende del diámetro de la perforación, y el factor de ajuste por la presencia de la napa freática. Cuando nosotros no podemos realizar este tipo de corrección, principalmente porque desconocemos cuál es la energía real que se está disipando, nosotros podríamos emplear otro tipo de correlaciones para tratar de ajustar y que se vuelva más real nuestro número de golpes que vamos a emplear en nuestra fórmula. Por ejemplo, una de estas metodologías que podemos emplear vendría a ser la corrección por longitud o por profundidad, que solo se realizará si es que el estudio que estamos realizando o las tuberías que estamos empleando tienen una longitud mayor a 20 metros. En el caso que estemos hablando por presión, este tipo de corrección se realiza siempre. Nosotros acá evaluamos la presión que genera el suelo como presión efectiva, tanto como presión bruta. Entonces nosotros debemos calcular la presión efectiva en el punto que estemos analizando o estemos estudiando la tensión admisible para realizar la corrección por presión. Y finalmente la última corrección que nosotros veremos es la corrección por números de golpe, que esta corrección solamente tiene la condición que se realizará en el caso que los números de golpe sean mayores a 15. Dentro de las correlaciones del ensayo del SPT existen una infinidad de correlaciones debido a que a lo largo de este tiempo se han ido realizando bastantes investigaciones sobre el comportamiento que tiene el suelo en base al ensayo del SPT para determinar distintas propiedades. Como vemos en la gráfica, tenemos una tabla que me relaciona la compacidad relativa, el ángulo de fricción y el número de golpes. Entonces esa es una de las correlaciones que existen varias. ¿Por qué existen tantas correlaciones? Esto es producto a que como es un ensayo tan práctico y tan sencillo de realizar y económico, se ha vuelto muy popular, principalmente en Santa Cruz de la Sierra. Es muy común que cuando se habla de estudios de suelo se habla referentemente al ensayo del SPT. Pero hay que mencionar que existen otros ensayos que son más modernos y más precisos para determinar características similares a la de que podemos obtener en el SPT, como son el ensayo del CPT, el DPT y otros ensayos más que me permiten determinar las propiedades del suelo, como por ejemplo ensayos de corte directo, ensayos triaxial, que estos ensayos me permiten determinar los parámetros de resistencia del suelo, que también los puedo tener a través del ensayo del SPT, pero con el ensayo del SPT yo lo determino de manera empírica o a través de relaciones o fórmulas empíricas o tablas, como vemos en la imagen. Como vemos acá, cuando hablamos de la corrección por presión, nos pide un factor llamado Cn. Igual tenemos distintas fórmulas que nosotros podemos emplear para calcular este factor Cn y posteriormente realizar la corrección por presión en los números de golpe. Para el cálculo del ángulo de fricción existen distintas investigaciones que se han realizado, pero principalmente en arena, porque el ensayo tiene mayor eficacia, tiene mayor confiabilidad cuando se trabaja sobre materiales arenosos. Incluso Terzaghi menciona que han tenido excelentes resultados dentro de su investigación cuando han relacionado los resultados del ensayo del SPT con el cálculo de la capacidad portante del suelo y los cálculos de los parámetros de resistencia de estos. Es por eso que hay tantas fórmulas que se relacionan o que vinculan con resultados para arena, y para arcillas no, porque es un poco más complicado tratar de relacionar los números de golpe con las propiedades mecánicas o parámetros de resistencia de los suelos arcillosos. Acá podemos ver otra fórmula. En el caso, por ejemplo, de arcilla,
Según la Universidad de La Plata, el ingeniero Augusto José Leoni de la Facultad de Ingeniería realiza una investigación en la cual él propone una relación entre el número de golpes y la cohesión del suelo arcilloso, como se presenta aquí en la imagen, y también para el caso del ángulo de fricción de las arcillas presenta su ecuación, que estas ecuaciones cabe recalcar que son empíricas pero sirven como referencia. En el esquema de cálculo que nosotros vamos a realizar el ensayo tenemos lo siguiente. Lo primero que nosotros hacemos cuando estamos realizando el ensayo es registrar el número de golpes a través del ensayo SPT, y cuando registramos este número de golpes nosotros vamos a obtener una muestra representativa del suelo que quedará retenida en la cuchara partida. Luego de tener registrado el número de golpes y extraída la muestra del suelo, llevaremos al laboratorio para realizar los ensayos respectivos y realizar la identificación del tipo de suelo. Siguiendo esto, como conocemos el tipo de suelo, conocemos los números de golpes y conocemos si existe o no la presencia de nivel freático, comenzaremos a realizar la corrección de los números de golpe con la información que tenemos. Posterior a eso, realizaremos cálculos de los parámetros de resistencia a través de, como vemos, distintas fórmulas que nos permiten relacionar el número de golpes corregido con estos factores. Obtendremos las propiedades de densidad natural, que esto, si no podemos realizar el ensayo de densidad natural o cálculo de la densidad de nuestros suelos, podemos ocupar como referencia distintas tablas que nos relacionan el tipo de suelo con la densidad que puede tener el suelo. Y debemos obtener, conociendo ya el ángulo de fricción, lo que se conoce como los factores de carga de Terzaghi, que son elementos necesarios en el cálculo de la capacidad portante admisible del suelo bajo el método de Terzaghi. También debemos nosotros definir la cota de desplante y definir la fundación, el ancho de las fundaciones, que el tema del ancho de las fundaciones por lo general es un dato que los calculistas o el proyectista define o predefine esta dimensión. Y finalmente, con toda esta información, con todos estos pasos realizados, podremos calcular lo que vendría a ser la capacidad última, y con esa capacidad última podemos calcular la capacidad admisible del suelo. Básicamente este es el modelo que presenta Terzaghi, que se divide en cuatro regiones. La región 1 es la que transmite como una cuña al suelo. La región 3 es una región que tiene movimiento radial. La región 2 tiene un movimiento menos radial. Y la región 4 ya es básicamente un movimiento vertical. Esta es la fórmula que presenta Terzaghi. Esta fórmula se desarrolla en base a este análisis que vemos acá, en el cual, explicando un poco cómo funciona su análisis que él realizó, lo que él indica es que cuando se aplica una carga a la zapata, esta zapata transmite la carga al suelo como una cuña, que vendría a ser la cuña 1, y lo que hace esa cuña es tratar de mover o girar la zona 3. Si la zona 1 tiene mayor esfuerzo o mayor capacidad que la zona 3, lo que pasará es que tendrá a desplazarse la zona 3, a girar sobre su eje y a querer empujar la zona 2. Si la zona 2 es más débil que la zona 3, entonces lo que producirá es que también la zona 2 tenderá a desplazarse hacia arriba, y el último punto o la última área que nos puede ayudar a soportar el esfuerzo producido por la cuña 1 sería el área 4, que depende del nivel de desplante. Y para hacer este análisis él necesita conocer la densidad del suelo, la cohesión y el ángulo de fricción. Es de ahí que él presenta su ecuación, donde nos presenta
la cohesión, Q que vendría a ser la presión efectiva, el ancho de la zapata y la densidad del suelo. Los factores NC, NQ y N gamma dependen directamente del ángulo de fricción. Y este ángulo de fricción, como habíamos hablado, podemos obtenerlo a través de los números de golpe. Los factores de forma que tiene la fórmula, estos depende del tipo de fundación. De esta manera se pueden calcular los factores de carga de Terzaghi y también lo podemos obtener a través de una tabla. Como ven, aquí tenemos la definición de cada uno de los elementos de la fórmula. Como les decía, los factores de carga también lo podemos obtener a través de tabla. Y estos factores van a depender del tipo de falla que tenga el suelo. El tipo de falla son 3 tipos de falla, son falla por corte local, falla por corte general y falla por punzonamiento. Algunas recomendaciones que debemos de tener: en campo y laboratorio, registrar todos los problemas que se presenten en la etapa de extracción. Esto se refiere cuando nosotros tenemos, por ejemplo, presencia de nivel freático o tenemos presencia de piedras que muchas veces no se pueden apreciar en la toma de muestras o del muestreador, o si existe material de relleno de manera excesiva. Verificar siempre los estados de los equipos para evitar algún accidente o problema posteriormente, o que algún equipo quede atrapado en la excavación. Tener un registro claro y ordenado de todas las muestras y datos obtenidos. Esto para evitar mezclar los suelos que se obtienen en distintas profundidades o de distintos pozos. Tomar todos los recaudos necesarios para evitar pérdida de muestras durante los ensayos de clasificación. Como ustedes sabrán, la muestra que se obtiene de la cuchara de Terzaghi muchas veces, en algunas ocasiones, no es lo suficiente como para poder realizar los ensayos con las cantidades mínimas que nos indica la norma. Entonces debemos tener mucho cuidado con la manipulación del material que estamos extrayendo y la conservación de este suelo. Revisar los datos registrados en laboratorio antes de eliminar las muestras ensayadas. Siempre es bueno revisar nuestros cálculos, nuestros resultados, y que tengan coherencia con lo que nosotros estamos viendo visualmente. Cuando realizamos los trabajos de cálculo o análisis de los resultados, debemos verificar que los resultados y gráficos que se obtuvieron de los resultados del laboratorio estén correctos, que no haya ningún error y que tengan coherencia. Revisar todos los parámetros a emplearse para la corrección de números de golpe, que vendría a ser el cálculo de nuestro CN, el cálculo de nuestra presión efectiva y otros cálculos que vayamos a necesitar o emplear para la corrección de los números de golpe. Identificar el tipo de falla correcto. Con la identificación del tipo de falla va a producir que nosotros escojamos los factores de carga referente al tipo de falla. Verificar que los parámetros de resistencia del suelo sean consistentes. Considerar el efecto que produce el nivel freático en la presión efectiva al nivel de fundación. Espero que le haya servido de ayuda esta presentación y será hasta la próxima. Gracias.